Y aquí viene entonces la pregunta más importante, la que nos lleva al clímax de nuestra conversación, y es cómo podemos nosotros, y perdonen el neologismo, de eso, civilizar a este pueblo que obviamente ha perdido alma. ¿Cómo inyectarle esta alma? Hay muchos que han propuesto la idea de la transformación. Obviamente ha habido posturas no cristianas, como es el caso de la tesis 11 de Feuerbach, que sé que ya todos conocen, de que se ha tratado de interpretar el mundo cuando lo que se necesita realmente es transformarlo. Y obviamente Feuerbach y luego Marx estarían pensando en la revolución como el arma para poder despertar a una cultura, para poder transformar a una cultura. Otros como Kropotkin estarían pensando en el anarquismo y luego más recientemente el anarcosindicalismo de Chomsky como una forma de poder desestructurar todas las instituciones para de ese modo entonces promover la transformación. Pero estas transformaciones generalmente son de carácter violento y lo que procura más que todo es la destrucción de la cultura más que su propia transformación. Es aquí entonces cuando aparece la iglesia y la iglesia que realmente no entierra su talento, la iglesia que realmente sabe cuál es su compromiso. Y la pregunta que voy a hacer, en este caso es una pregunta que voy a hacer a las dos, porque ya estamos llegando a la recta final de nuestro conversatorio y voy a comenzar primero con Belén, es cuál debe ser la postura eclesial. Obviamente sabemos que dentro del ámbito seglar se promueve una idea de transformación, pero en base a la revolución violenta o la destrucción cultural. Pero ¿cuál es la forma como la iglesia promueve la transformación cultural y con ello devolverle al pueblo esa alma sana que se le corrompió y se le murió en el camino? Bueno, realmente está mencionando palabras, estás realizando una pregunta que tal vez hoy se presenta en esta emergencia, pero a decir verdad, siempre el pueblo cristiano estuvo activo en oraciones, en acciones para llevar de alguna manera la paz y la construcción de las familias de cada nación. Lo cierto que nunca tuvo como alto impacto, ¿no? También, digamos, muchos de los cristianos que se vinculan a nivel congregacional, lo que ocurre es que reciben mandatos de sus propias iglesias, reciben mandatos de sus propios pastores o líderes pastorales, los cuales el hecho de estar, digamos, tan cercano con las doctrinas de su propia congregación, se terminan como olvidando o están tan ocupados con tareas dentro de la iglesia que se terminan como olvidando de la tarea que hay por fuera de la iglesia, más allá de que yo sé que desde antes de la emergencia siempre la iglesia tuvo accionar. Pero accionar cuánto, porque en realidad la verdadera alma del pueblo no ha sido modificada. O sea, hallamos una quietud en un pueblo que sabe la verdad, siempre la supo, pero parece que nunca la dijo. Hablamos de ese pueblo cristiano, ¿no? Y no se trata de obras, ¿sí? Como recién lo mencionó Gretel, sino que yo le agregaría es por la gracia de Dios. Pero para entender la palabra gracia de Dios, que ya es muy profunda y pareciese que es de otro nivel espiritual, en realidad es haber tenido, mejor dicho, un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, lo cual nos dejó Dios Padre a través de Jesús en la resurrección aquí en la tierra. Entonces podemos hallar ese nivel de gracia. Ese nivel de gracia quiere decir, vamos a ejemplos muy básicos, elementales, quiere decir, hoy voy a estar cubierto y no voy a tener un accidente, no voy a tener un improviso, no tendré, digamos, mi vida no va a correr peligro, hablamos de posturas extremas, van a haber situaciones, pero ninguna de ellas me va a quitar esa paz interior que tengo, ¿no? Puedo jugar con esas situaciones, puedo transitar esas situaciones, pero entonces voy a salir ileso, voy a salir ilesa. O sea, esa sería como la gracia de Dios. Y cuando se va la gracia de Dios, ¿sí? Porque tenemos la gracia es por un día, ¿sí? Es 24 horas, cuando se va la gracia de Dios, con la gracia de Dios es quitada de nuestra cabeza, ahí corremos el peligro justamente de no estar protegido, ¿sí? Por los ángeles de Dios, sino que estar, vaya a saber dónde. ¿Sí? En general, los hijos de Dios sí tenemos la gracia de Dios,
porque es por gracia, justamente, o sea que es gratuita, no tenemos que pagar, es como la fe, no tenemos que pagar para tener fe. Pero lo que sí nos dice Dios, y el mandato es justamente, la fe viene por el oír la palabra de Dios, viene por retroalimentarla, y no solamente leerla a través de la Biblia, sino también retroalimentarme con amigos o vecinos o familiares que tengan, por ejemplo, en lo posible, mayor fe que la mía, o por lo menos que la calidad de fe y espiritualidad sea mayor. O sea, a ver, repasemos el libro de Ezequiel, ¿no? Que está repleto de relatos de visiones y profecías. Por ejemplo, Jehová le mostró a Ezequiel una visión de la resurrección de la casa de Israel, afirmando que el pueblo del convenio de Jehová con el tiempo sería congregado en las tierras de su herencia. O sea, él pudo tener esa visión, pudo tener de alguna manera, que no es fácil, y por eso hay un solo Ezequiel, ¿no? O sea, hay un solo libro que lo determina. Entonces testamenta en realidad que no todos tienen las visiones, no todos tienen las profecías, ¿sí? Para poder ver que en el tiempo esa herencia mala, esa herencia seca, esa herencia que trajo dolor de cabeza a los hijos, ¿sí? De los padres, a los hijos a los nietos, esa herencia que hoy es un dolor de cabeza, pareciese que nadie les dejó nada o les dejó más problemas que soluciones. Bueno, va a ser restaurada, los muros van a ser reedificados, empezar a pensar de la reedificación de unos muros que por supuesto ya cayeron. Pero también tiene que ver con el libro de Santiago de 1.18. El 1.18 es un versículo muy lindo. Voy a empezar con el primero, del 1.6, pero porque explica justamente el tema del nuevo nacimiento, ¿no? De cómo regenerar una persona. Mencionabas recién, bueno, cómo hacemos para restaurar ese alma del pueblo que es espiritual. O sea, la restauración y la regeneración claramente es espiritual, no es humana. O sea, Dios nos lleva a ser criaturas de un nuevo tipo como Él. Hablamos de los tipos de Dios, no hablamos de naciones o de personas, que Dios escoge personas como influencers que son tipos de Dios, para momentos indicados, para marcar trascendencia, para marcar un punto de inflexión, para dar una voz de aviso, para hacer una atalaya, ¿sí? Para levantar la mano guerrera como Débora, para entrar al palacio como lo hizo la reina Esther, y para dictaminar lo que la reina Esther presencialmente imitaba en su pueblo, ¿sí? Y decía y quería decir. Entonces, justamente estamos hablando de que hay una persona, de un tipo de Dios que nos avala a través de su gracia, a través de su palabra, y esto tiene que ver con la genética nuestra, o sea, la renovación de nuestra genética, que no es una genética humana, porque todos nacimos en distintas situaciones, en distintas familias. Entonces habrá que liberarse de maldiciones, habrá que volver a nacer de nuevo, ¿sí? Y para nacer de nuevo es esencial tener un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, si no es imposible poder regenerar este alma del pueblo que mencionabas en tu consulta. Entonces, es por gracia, es gratis, sí, es gratis, pero es gratis con condiciones. O sea, hablamos de las decisiones, tomar buenas o malas decisiones. Sí, lo gratis siempre acarrea, ¿sí? Una responsabilidad, un compromiso. No es que es gratis y no hay nada, es un ida y vuelta. Es gratis, como el aire por ahora, la gracia es gratis, pero hay que realizar un tipo de devolución, ¿sí? Que cada uno de nosotros tenemos, que tiene que ver con la oración, la alabanza, la adoración. Para Dios es un poco duro decirlo, pero para Dios nosotros somos seres funcionales, somos elementos funcionales de acuerdo a lo que Él quiere aquí en la tierra. Somos ángeles en personas, pero somos seres funcionales a su obra, ¿sí? Al divino llamamiento de Cristo Jesús. O sea, claramente que el plan y el propósito va a estar alineado, y debe estar alineado con lo que dice Dios Padre, ¿sí? Eso, no es que yo me muevo como quiero, sino que me muevo en función de ese propósito bien limitado. Y no lo hablo desde ser un tipo de Dios funcional, de descarte, no, justamente que estamos siendo usados para extender entonces su palabra, ¿no? Y no hablamos de rebelión, perdón, la diferencia que recién marcó Grete, rebelión o revanchismo, ¿sí? No es revanchismo, no vamos a actuar socialmente como un revanchismo, porque eso trae odio y raíz de amargura, ¿sí? A nuestro espíritu. Una rebelión, una demostración de nuestras acciones que no estén entonces conforme con este sistema actual. O sea,
reacción antisistema de los inputs y outputs, ¿sí? Socialmente hablando, o sea, funcionamos, o sea, nuestra respuesta como receptores de esa emisión del mensaje va a ser entonces desde una contestación, ¿sí? Espiritual, en primera instancia, y no humana. Pero mencionaste también algo que había detallado yo al principio, de la avaricia, los avarientos. Es un tiempo veraniego, es un tiempo donde dura poco tiempo, tenemos una fecha de vencimiento, pero tenemos poco tiempo, no va a durar mucho más, porque el pueblo digamos, no llega con las cuentas, no llega socialmente, ya la estima la perdió, el entusiasmo también, es un tiempo veraniego en el que estamos ahora. Es un corto tiempo, ¿sí? Que este ya sería el segundo año mundial, ese corto tiempo que debemos justamente, allí es donde la palabra de Dios tiene que llegar para superar esta batalla que estamos librando. Y en Santiago 1.6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada, ¿sí?, por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es una palabra perfecta esta. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy tomo una decisión, mañana otra. O sea, me muevo en función de variantes y no en función del espíritu. El alma del pueblo tiene que tener una sola voz, que es la voz espiritual dentro de su propio espíritu. ¿Sí? El alma del pueblo quiere decir que debe estar poblado en un ser almático, en un tubo espiritual, en un ser almático que le haga redefinir un solo ánimo, no doble ánimo, porque si constante en todos sus caminos, dice Santiago 1.8. Y el 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación. Porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia, y así también se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, gran palabra, y para terminar, que es también en Santiago, en el libro de Santiago, en el 18, justamente hablé del nuevo nacimiento, en la sección soportando las pruebas, él dice, él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Somos primicias de sus criaturas? Bueno, primicias quiere decir, tiene que ver con el primero, con el que nace primero, el primogénito. El primogénito en la familia es una primicia, es una sorpresa, es un encantamiento, es un motivo de alegría, de gozo. Eso está vinculado a la primicia, el primero que da la buena noticia, la atalaya que lo ve todo y anuncia lo que va a ocurrir, determina el tiempo que sigue. Eso es la primicia. Bueno, ¿somos primicias de Dios? Bueno, esto tiene que ver justamente con la conciencia colectiva del pueblo y si estamos siendo redirigidos, ¿sí?, frente a esta situación que nos llevó claramente hasta allí, hasta el mar, ¿no? O sea, como no sabemos hasta dónde avanza el mar, ¿no? Si somos primicias de sus criaturas o no. Creo que en este sentido se responde, la palabra de Dios es muy clara, es muy astuta, y el libro de Santiago es un libro de sabiduría, así que en el libro de Santiago hallamos la máxima sabiduría, es un libro donde dice que la sabiduría viene de Dios, y es donde allí debemos encontrarla para tomar las buenas decisiones, el pueblo y sus mandatarios. Excelente forma de decirlo. De hecho, y ya llegando a nuestra recta final, es interesante saber que dentro de la experiencia de la iglesia, siempre se han asumido por lo menos 4 posiciones en torno a la relación de la iglesia y la cultura. La iglesia está marcada dentro de la cultura, por lo tanto no puede escapar a ella y tiene que o ser afectada por la cultura o ella afectar a la cultura. Dentro de la historia eclesiástica, por lo menos entonces se ha pretendido responder a esa relación o interrelación iglesia-cultura de la forma siguiente, o se ha tendido al escape a través de lo que se conoce como la postura aislacionista o separatista,
separados del mundo, que era la postura de la asceta, del anacoreta, del ermitaño, del monje, o estaba la postura del mimetismo, aquellos que entendían que debían involucrarse de tal manera con la cultura que se perdiera la, la diferencia o la línea que los separaba, el punto tal de que comenzamos a ver iglesias que se identificaban de tal modo con el discurso hegemónico que tendieron a ser repetidoras o en este caso megáfonos de ese discurso. Estoy pensando, por ejemplo, en estas iglesias que colocaban letreros de Black Lives Matter, por ejemplo, o que han tomado la bandera del arco iris LGBTQ y la han puesto en sus púlpitos, como he tenido la desgracia de notificar de forma personal. Pero a pesar de que estas dos posiciones son posiciones no solamente antagónicas, sino exageradas, dos extremos que se deben evitar, han habido por lo menos dos tendencias dentro de la experticia eclesiástica que entienden que se pueden colocar en el centro de estos dos extremos y llegar al punto que se desea, el punto de la transformación cultural. Estaba aquellos que promovían la transformación per se como tal, pero había un grupo, especialmente representado por el teólogo Randall Weber, que decía que lo importante, más que la transformación de la cultura, era la encarnación de la iglesia en la cultura. ¿Y qué quería decir Weber con esto? Bueno, tomar todos los tópicos esenciales de las posturas anteriores y llegar a la conclusión de que los valores y las virtudes del discurso cristiano tienen que encarnarse en la cultura, porque solamente así se puede garantizar la transformación cultural con la esperanza escatológica. Y en ese sentido, esta transformación que se encarna es prácticamente la misión que la iglesia ha logrado establecer a lo largo de los siglos. No solamente la iglesia primitiva, con ese discurso igualitario que al final trastocó al mismo imperio romano, sino también la iglesia en la época de la Reforma Protestante y la iglesia del Gran Despertar, que no solamente tuvieron una incidencia cultural en el ámbito de promover la reforma universitaria, la reforma científica, la reforma musical, incluso una reforma financiera, como es el caso de la Ginebra calvinista, sino que también lograron hacer sus pinitos en la transformación institucional. Es decir, la abolición de la esclavitud es un legado de una iglesia que se involucra, no de una iglesia que se aleja, de una iglesia militante, no una iglesia simplemente emergente. Y esta transformación institucional siempre tiene como base la transformación del individuo. Ya Gretel había mencionado la idea de cómo estos grupos liberticidas, como los que promueven las agendas globalistas, generalmente tratan de construir esta transformación cultural a través de la transformación de un nuevo individuo, es decir, la creación de un individuo que sea el que se convierta en la cabeza de puente para lograr la transformación cultural a la imagen y semejanza de estos grupos. Y claro que sí, tiene que ser de ese modo, porque los individuos crean cultura. Sin embargo, lo que ellos proponen no es más que una antítesis de la tesis positiva que hemos encontrado en las epístolas del apóstol Pablo, cuando dice que en Cristo se está promoviendo la construcción de una nueva humanidad, de un nuevo hombre. Y es el nuevo hombre creado según Dios en Cristo Jesús para justicia y santidad, el que garantiza la transformación total de la cultura. Es decir, la transformación cultural descansa en la transformación del individuo y el trabajo que la iglesia ha realizado hasta ahora es encarnar para lograr esta transformación los valores y virtudes del cristianismo en ese individuo para que se convierta en un modelo de Cristo y de esa manera entonces poder transformar la cultura. Creo que ese podría ser la conclusión lógica a la que podríamos llegar después de haber dialogado de una manera tan inteligente y tan escueta como la que ustedes han presentado. Y para darles la palabra final de forma reflexiva, voy simplemente a concluir con un resumen total de lo que hemos visto. Hemos hablado hasta ahora del alma del pueblo. ¿Qué es el alma del pueblo? La necesidad de que esa alma sea transformada debido a la corrupción que hemos visto en torno a un sinnúmero de factores que no me voy ya a detener a mencionar y que son responsables de matarle el alma al pueblo,
ya sea eliminando su sentido de identidad nacional o acabando con la imagen del individuo para crear un sujeto que se corresponda a los intereses de estos grupos y por ende desarrollando lo que llamaríamos culturas zombies que necesitan ser libradas de ese marasmo de situaciones incómodas. Y para ello, la Iglesia, aparte de propuestas seglares que han promovido la transformación a través de la revolución y la destrucción cultural, la Iglesia ha adoptado una visión entre los extremos intermedia de transformar la cultura a través de la encarnación de los valores del cristianismo. Y yo creo que en este caso nosotros podríamos, sin ánimo de llover sobre mojado, como muchos dicen, poder llegar a una conclusión definitiva y reflexiva que creo que ustedes pueden desarrollar con amplitud en breves palabras. Así que, Gretel, te doy el honor y concluimos en este caso con Belén la última información. Por favor. Sí, para cerrar en pocas palabras, esto está en 2 de Crónicas capítulo 7, versículo 14, dice: si se humillan mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Para hablar de una sanidad profunda en la historia de una nación, en la fibra íntima, en el corazón de un pueblo, en el alma de un pueblo, indudablemente hay que volverse del camino andado. Y hoy es tiempo de volver hacia atrás y hacer un recorrido donde podamos inquirir cuáles son las opciones y cuáles son los pactos que hemos realizado, con quiénes hemos pactado, a quién le hemos entregado la acción de oro de nuestra voluntad, de nuestra independencia motivacional. En Santiago es muy claro el libro, y hay una cápite, después lo pueden leer tranquilos cada uno de ustedes, el Santiago capítulo 4, y dice la amistad con el mundo. El mundo representa lo convencional. Por supuesto que nosotros no somos seres alados, nosotros no somos ángeles, nosotros somos seres humanos de carne y hueso, y como tal falibles, como tal finitos, como tal pecadores. Pero como dice el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, más una cosa hago, prosigo a la meta, por ver si logro asir, si logro alcanzar aquello para el cual fui primeramente asido, fui primeramente tomado, fui primeramente llamado. Estamos aquí en un tiempo de prueba, y ese tiempo de prueba está vinculado a, ¿estaremos en condiciones de que se celebre ese matrimonio entre Cristo y su iglesia? Estamos en vísperas del arrebato. El arrebato viene antes de la gran tribulación de 7 años. Para poder ser arrebatados tenemos que estar en condiciones de estar a la altura de Jesús. Y algo que pareciera totalmente misión imposible, dice la palabra bástate con mi gracia, es una renovación constante de esa alícuota de rendición personal, porque la lucha no es contra el sistema. La lucha no es contra la superestructura, la lucha no es contra el Club Bilderberg, Bill Gates, Soros, o los magnates multimillonarios que están gobernando todo, el nuevo orden mundial, o la Unión Europea, o el nombre que sea. La lucha es contra nosotros mismos. La mayor lucha y la mayor batalla, dice la palabra, es el dominio propio. Y hoy lo que le está faltando a la gente, lo que le está faltando al ciudadano, lo que le falta al pueblo, es dominio propio. El dominio propio es tan difícil de alcanzar si no podemos comprender la capacidad de cómo llega a invadir en nosotros la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? ¿Qué es la altanería? La renuncia a Dios. Toda vez que nosotros creemos que a partir de nuestras capacidades, de nuestra expertise, de nuestra dotación de capacidades técnicas, vamos a ser lo suficientemente capaces, si se quiere, valga la redundancia, como para poder revertir algo. Y la palabra es bien clara cuando dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ¿no? Esto también está en Zacarías capítulo 4, versículo 6. Cuando Dios dice que no es con fuerza humana, y esto quiero dejarlo bien en claro, el mensaje final, la batalla que se está librando no es una batalla por quién detenta mayor capacidad económica por dinero, ni siquiera es una batalla por poder. Esto es una batalla por la vida.
y es la vida espiritual. Es una batalla por quién llega a gobernar el alma, quién llega a gobernar el señorío, quién ejercita el señorío sobre el alma y sobre el espíritu de una persona. Por eso Dios nos anticipa en la palabra que no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, dando a entender que la colisión que hoy se está dando emana de otro tipo de estatuto. Vamos a Génesis, vamos a ese tipo de enfrentamiento. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué la tierra estaba desordenada y vacía? ¿Por qué la tierra estaba en una profundidad de desorden absoluto? Y dice que Dios creó el cielo, la tierra, la luz. ¿Y por qué empiezo a poner orden? Porque antes de que estuviera desordenada y vacía, que es uno de los primeros versículos, ocurrió una rebelión. Y en esa rebelión donde se enfrenta el mismo Satanás, Lucero, Lucifer, contra Dios, arrastra gran parte de esos ángeles, que son los ángeles caídos que hoy están gobernando la tierra. Entonces, el espíritu de rebeldía ya arranca en Génesis. Esa capacidad que tenemos de distanciarnos de nuestro Creador, del Homo Deus, de colocarnos en la pirámide, de ser Babel. Estamos en un mundo babélico, estamos en una esfera donde vivimos en una sociedad asocial, individuos asexuados, y lo que se está poniendo en tela de juicio es la genética divina. El enemigo viene por nuestro ADN, y este ADN, nuestra fibra íntima, dice en Jeremías: antes de que nacieras te conocí, te puse nombre, mío eres tú, mi embrión vieron tus ojos. O sea que antes de que exista la concepción, la vida humana, existe una vida espiritual. Entonces hoy la batalla que se está librando es por quién llega a gobernar esa vida espiritual. Por eso volvemos a Zacarías. No es con ejército ni con espada, es con mi espíritu. Entonces la batalla que hoy tenemos que librar es en el mundo de la oración. Cuando seamos capaces de entender que nosotros humanamente no podemos modificar la situación cuerpo a cuerpo, porque se nos van a llevar puesto nuestra vida, nuestra familia, nuestra estabilidad emocional, psíquica. Nos van a llevar puesto nuestra salud. ¿Cuántas personas han quedado por el camino? ¿Cuántas personas han hecho actividades totalmente loables y de un día para otro han quedado en el camino? Porque están poniendo el cuerpo. Por supuesto que hay que poner el cuerpo, pero hay que poner primero el espíritu. Entonces, si entregamos todos a los pies de la cruz de Cristo y volvemos a 2 de Crónicas. En 2 de Crónicas dice: si se humillare. Cuando empieza esa humillación y esa capacidad de rendición, de decirle: Señor, hasta acá llegué, hasta acá llegaron mis capacidades, el resto lo haces vos. A partir de ahí el Señor se goza y empieza el plano sobrenatural. En ese plano sobrenatural, y ahí sí quiero decirle a todos, Él nos necesita a nosotros. Porque cuando Él crea el mundo, dice que lo creó a partir de la palabra. Y hoy, ¿quiénes son los que ejecutan esa palabra? Somos nosotros, los hijos de Dios. El Señor nos necesita a nosotros, por eso nos dejó en la tierra. Los que hoy estamos llevando el reino de Dios, Jesucristo dijo: vayan de dos en dos y lleven el evangelio hasta los confines de la tierra. Por eso nos dejó acá. Nos dejó no para que sigamos sacando la sortija y arriba de la calecita. Arriba de la calecita no. Es abajo de la calecita y viendo a quién tenemos que subir a otra calecita que tiene que ver con esta arca. Porque estamos en pleno época prediluviana, en época de Noé. ¿Sí? Esta arca que tiene que ver con este famoso arrebato, ¿no? Entonces, volviendo a esta esencia, estamos acá encomendados, estamos acá bajo una tarea, estamos acá como aquella persona que es dueña de una tierra, que es el labrador, y entrega talentos, nos entregó talentos. ¿Para qué? ¿Para que los que escondamos? ¿Para que hagamos el avaro de Molière? Bueno, les aseguro que la persona que entierra ese talento ya sabe cuál tiene su destino. Pero como nosotros tenemos poco tiempo y ese talento hay que multiplicarlo, se multiplica a partir de la oración. Una vez que desatamos el campo de la oración, nos humillamos y nos volvemos de nuestros malos caminos, a partir de ahí el Señor nos utiliza a nosotros, sea en el campo político, sea en el campo de los medios de comunicación, sea en el campo social, en el campo artístico, en cualquiera de las áreas afines al talento que nos dio, afines a la cualidad, al potencial que nos entregó. Porque el Señor, si una persona tiene un potencial artístico, no la va a poner haciendo política. Si una persona tiene un potencial en un área literaria, no la va a poner haciendo tortas. Digo, estoy hablando de lo básico. Entonces, de acuerdo a los potenciales que tenemos y a los talentos que el Señor nos distribuyó para comprender esa parábola de los talentos, hay que entender que no es por fuerza humana, volviendo a Zacarías, sino a partir
de comprender que esto es una batalla totalmente espiritual. Y si queremos que este pacto que hizo Dios, y léanse 2 Crónicas capítulo 7, pacto de Dios con Salomón, donde él le entrega esa sabiduría a una persona joven, una persona que no estaba en condiciones de poder asumir un reinado, una persona muy jovencita. Dijo, no puedo gobernar, no estoy en condiciones. Pero el Señor le dijo, pídeme lo que quieras, y él le pidió sabiduría. Y esa persona se la colocó al frente de una responsabilidad, nada más y nada menos que frente a un reinado totalmente exitoso con una trayectoria de su padre, David. ¿Qué hijo tendría en sus espaldas un peso tan fuerte como el que tuvo Salomón? ¿Cómo hago para poder igualar a mi papá? ¿Cómo hago para poder seguir esa herencia? Y sin embargo, él dijo, Señor, no estoy preparado, pero Dios le dio no solamente sabiduría, riquezas, oro, fama, le dio lo más importante, esa sabiduría para poder discernir, y a partir de ahí, bueno, tuvo un reinado descomunal, digamos, lo que fue el reinado de Salomón a partir de ese don que Dios le dio. Pero él pudo entender el lugar que estaba ocupando, en un lugar preciso y específico, y le pidió a Dios sabiduría. Entonces ahora es tiempo de humillarse. Es tiempo de bajarse de ese peldaño del Homo Deus y comprender que la batalla que estamos librando es netamente espiritual. No es material, es espiritual. Excelente. Belén, ¿algo que quieras decir como reflexión final? Sí, también yendo al libro de Ezequiel, Ezequiel además de obviamente compartir sus profecías y sus visiones, y más allá que en una época esencialmente donde se estaba destruyendo a Jerusalén, el libro de Ezequiel está repleto de esperanza. Y hoy es lo que la gente perdió, ¿no? La esperanza para seguir viviendo. El profeta Ezequiel vio más allá de las tragedias de la época, a una época mucho más futura de renovación, en que Jehová congregaría a todo su pueblo, y esto es lo más importante, y le daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y le ayudaría a vivir sus leyes. Sí, esto está en Ezequiel 36, 21 y del 24 al 28. O sea, claramente quiero dejar este mensaje para finalizar: un corazón nuevo y un espíritu nuevo. A su pueblo le es necesario tener una redención, ser redimidos por el Espíritu Santo de Dios, y en lenguaje coloquial y para que se entienda, ser bautizados, tener un bautismo espiritual esencialmente de parte de Dios, del cielo, ¿sí? No cualquier Dios, ¿sí? que viene de la herencia de Jehová, ¿sí? Jehová, Jesús que claramente a través de la resurrección nos dejó, nos dejó el Espíritu Santo de Dios. Pero también recordaba la historia de José, cuando José tuvo un sueño, José soñó un sueño, ¿no? Y es donde allí cada uno de nosotros debería estar en el nivel de José. José soñó un sueño y le contó a sus hermanos con esa benevolencia que tenía, esa niñeza que él tenía, ¿sí? Esa humildad, y ellos llegaron a aborrecerle. Dice en Génesis, la historia, Génesis 37, y él les dijo: oíd por favor este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío, ¿no? Deberíamos empezar a detectar quiénes son esos José que pueden tener ese sueño, más allá de obviamente la envidia de sus hermanos y la historia que es muy conocida, inclusive como un cuento, pero fue verdad, claramente, donde un José levantó sus manojos y el resto no estaba levantado, sino que se inclinaban, se doblegaban frente a la presencia de José, ¿no? Eso trajo mucha envidia a su alrededor, a sus hermanos principalmente, pero también tuvo otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban delante de mí, y lo contó a su padre y a sus hermanos. Entonces su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos se llenaron de envidia, y su padre meditaba en esto. O sea, claramente ya desde un inicio ninguno de ellos valoraba ese sueño. Y cuando no hay valor, siempre imito esta historia verdadera, ¿no? Por cierto, que cuando no, después llegó el reinado de José, pero quiero decir, cuando no hay valor,
cuando hay, en el momento que hay un soñador o una soñadora, un líder, ¿sí? Que puede levantar su manojo y ve naturalmente que el resto lo acompaña esa visión, acompaña ese liderazgo, acompaña esos dones, esos talentos, ese valor, claramente no es el tipo de personas que yo me tengo que rodear, ¿sí? Donde surge la envidia, surge la desvalorización, surge el hacerte callar la voz, surge un montón de estipulaciones humanas que tienen que ver con la carne, que tiene que ver no con un nuevo espíritu, tiene que ver con justamente el corazón del hombre, y la idea es pasar del corazón del hombre al corazón de Dios, o sea, asemejarnos al corazón de Dios, estar más cerca del corazón de Dios, no estar más cerca de nuestras imitaciones, ¿no? Entonces, detectar en ese tiempo también aquel que es soñador, que tiene esa idea futurista de ver con esperanza, como lo hizo Ezequiel, más allá de la tragedia que ocurría, vio un futuro esperanzador y le ayudó a ver frente en su pueblo un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Es necesario que nuestra alma del pueblo, esté siendo doblegada, ¿sí? A los preconceptos, a los estatutos y a los decretos que dice la palabra de Dios, porque si no es imposible seguir adelante, es imposible que un pueblo avance, porque cuando cada uno de nosotros tomamos malas decisiones, tras una mala decisión son 10 años de pérdida de tiempo. Eso está comprobado, eso es así, Néstor. O sea, cuando uno toma una mala decisión, por ejemplo, una mala amistad, un mal consejo, una mala, un mal matrimonio, ¿sí? Te llevan 5 años, no, 10 años de un espíritu que lo tenés que sacar, te tenés que desinhibir ese espíritu. Puede ser una maldición ancestral, que una maldición ancestral puede durar 7 años, 10 años, 20 años, y tenés que detectarla espiritualmente para liberarte de esa cadena, ya sea de pobreza, de miseria, de dependencia económica, de cadena de infelicidad, de postergación. Y hoy hay mucha postergación en el mundo. Hay mucha postergación porque hay familias que se han querido unir y no se pueden unir. O sea, hoy reina la infelicidad, no la felicidad, la desunión, los divorcios. Hoy reina este espíritu acallado, acobardado, atracado por la noción humanitaria de velarnos porque nos cuidamos, y no, en realidad, ¿no? En el doble sentido de estar encerrados para cuidarnos, pero no para comunicarnos y no para dar una voz de aviso, porque si no, parece que bajan la persiana de tu local, de tu negocio, de tu vivienda. Y hoy la propiedad privada, que hablabas de la libertad, la propiedad privada justamente no va a ser más privada, va a ser pública, va a ser del Estado, va a estar justamente en el listado de propiedades, esas propiedades desvencijadas que han quedado sin dueño, que claramente se pueden ofrecer con un precio en remate, ¿sí? Cuando uno va a remate, ver propiedades de remate, porque no tiene dueño, no se ha identificado el dueño. Entonces han quedado con sucesiones sin realizar, las familias no se han dedicado a tomar esa propiedad. Pero hoy tu propiedad, si tenés el título de propiedad, te van a ofrecer la forma de que puedas alquilar con muy bajo precio para que esa propiedad sea del Estado. Eso es lo que se viene, ¿no? O sea, si sos dueño, si tenés el título de propiedad, no creas que estás glorificado, porque eso es lo que se viene, la tendencia a lo que se viene. Además de, por supuesto, las casas flotantes y otro sistema de vivienda más neocomunal, ¿sí? O debajo de la tierra, que ya se está dando en México y en Norteamérica. O sea, claramente estamos frente a una autonomía que está impuesta, a una autoridad donde nos hemos doblegado, a una forma de vivir donde nos tocan la propiedad privada, nos tocan la libertad para saber dónde, por ejemplo, puedo colocar mis ahorros, dónde puedo colocar el dólar que tengo. Hoy es fuerte el dólar o hay otra moneda, no, está la moneda digital, ¿sí? Ya el billete perdió color, ¿sí? Está la moneda digital, que la moneda digital justamente viene a reemplazar, a decirnos que es la tecnología, la reina que toma nuestras decisiones, la que nos organiza económicamente, la que nos organiza financieramente, y es a través de un metal, ¿sí?
la moneda a través de un metal, y ya no va a ser más el lema que conocemos, en Dios confiamos, sino en la tecnología confiamos. Eso es lo que se viene todo el discurrir del tiempo y el relato mucho más de tono reflexivo, claramente pasa en desuso, ¿sí? Este conversatorio que estamos teniendo claramente no se va a poder dar, ¿sí? Hay menos horas libres, porque hay, digamos, más horas libres para ocuparnos de las cosas que el mundo nos ofrece, ¿sí? Que llegar en 2 segundos al gimnasio, que es poder teletrabajar en el mismo edificio, ver a tus amigos, todo ocurre en la misma manzana, en la misma comuna donde vivís. Entonces, claramente el sentimentalismo, la emoción cambia, y la sociedad se va destruyendo y las familias también. Así que este espíritu apocado, ¿sí? Este espíritu epocal que hoy nos acerca la rutina tecnológica, la rutina del devenir del tiempo, trae menos comunicación, ¿sí? Menos reflexión y más obediencia a un patrón general. Es como si obedeceríamos a una sola moneda. Entonces nos pondríamos de acuerdo a realizar ahorros en ese tipo, ¿no? Creo que hoy, y creo en la historia de José, cuando él reinó frente a todo tipo de turbulencias. Recordemos cuando tuvo ese incidente en el palacio con la esposa, ¿sí? ¿Sí? De su jefe. Entonces, él pudo salir de ese momento, intríngulis. Obviamente les recuerdo que lean toda la historia de José en Génesis 37 en adelante, 38, y toda la historia que es muy memorable, y entendamos cuándo tenemos que determinar las vacas flacas y las vacas gordas, ¿no? Y saber administrar a nuestro pueblo. Y también detectar aquellos que pueden levantar con la mano derecha el manojo y aquellos que pueden doblegarse, pero no para tener envidia, sino para reconocer quién es el que dice la voz en alto, quién es el que tiene la visión y quién es el que puede mejor dirigir el alma al pueblo. Bueno, esas fueron las palabras de las hermanas Ledo, que han hecho un excelente trabajo dentro del ámbito de la comunicación y del análisis político para traer a colación siempre cuáles son los defectos básicos que encontramos dentro de estas agendas que se han convertido en la voz directa del progresismo, pero del progresismo en el sentido peyorativo de la palabra. Y obviamente lo han hecho respondiendo a su compromiso como ciudadanos. Las felicitamos, gracias por haber respondido a nuestra invitación, y debo informarles que no será esta la única vez que estarán con nosotros. Estaremos después en otras ocasiones consultándolas para cualquier otro tópico dentro de este análisis geopolítico que tanto interesa a los que nos están escuchando. Así que gracias por su participación, y les deseo suerte y la paz del Señor en todos los proyectos que están emprendiendo y en todo el trabajo político que sé que van a seguir realizando con todo el corazón y con la mente bien puesta. Bueno, muchas gracias. Gracias, Néstor, por la invitación. Y bueno, a no bajar los brazos, a seguir adelante hasta el último momento que nos encuentre el Señor, hasta el último momento batallando firmes en la fe. Así que muchas gracias, Néstor, y a toda la audiencia, a no claudicar, a continuar, a no resignarse, pero también a cambiar, porque es un desafío, a modificar. Muchísimas gracias, querido Néstor. La verdad que cada semana es una agenda nueva. Creo que Dios nos coloca en desafíos diversos, y en desafíos también para poder hablarle a cada pueblo, a cada nación diferente, de manera diferente. Creemos mucho en esta esencia de transferir a otros, a aquellos que tienen otras culturas, a aquellos que están en otros países. Así que la audiencia que nos está escuchando claramente va a tener una intención, un corazón abierto, un espíritu renovado, y que puedan traspasar este mensaje, aprovechar este momento que lo estamos dando. No todo pasa por segunda vez, el tren pasa una sola vez, y subirse al tren indicado
Esa sería la lección y el mandato, y para eso tener un nuevo espíritu, un corazón nuevo, para ser guiados por realmente por nuestro Dios Padre, y tener esa voz clara, ese propósito, y saber el propósito para lo cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Así mismo, pues a todos los que estarán y ven también este video, les saludamos cordialmente y hasta la próxima cuando tengamos nuestro siguiente diálogo experto. Muchas gracias.